Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Ahora, orientando al usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Orientando al Usuario. Esta edición es gracias al Banco Santa Cruz, 25 años recorriendo el camino, el país, el camino de ayudar a otros y servir, ¿verdad? De manera, en el enfoque financiero del país. Así que Banco Santa Cruz. Tenemos un interesante tema hoy, la ciberseguridad protegiendo tus dispositivos y tu familia. Gracias a Nelson Mordán por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias equipo, muchas gracias Guido por la invitación. Pues sí, estamos aquí para conversar de este tema, que es un tema muy interesante, sobre todo viendo el panorama actual de cómo está la seguridad a nivel mundial. Todo es seguridad, ¿verdad? Ahora. Bueno, vamos a aprender con Nelson muchas cositas interesantes. Evitar fraudes, cuidar a nuestros hijos, eso es importante también, los hijos en línea, adoptar buenas prácticas para mantener un hogar digital seguro. ¿Por qué es importante la ciberseguridad? Principalmente en el entorno familiar. Bien, realmente a veces en el entorno familiar la ciberseguridad ha sido, vamos a decir, quizás no tan bien valorada, pero es muy importante porque hoy en día todo está conectado. Hoy en día tenemos muchos dispositivos en el hogar, dispositivos IoT, celulares, tablets, televisores, electrodomésticos, y todo eso debe ser protegido de alguna manera, porque de esas es la única forma en la que podemos evitar que nuestros datos sean publicados quizás sin consentimiento, y también es la forma en la que podemos evitar fraudes electrónicos con nuestras informaciones. Pero para dar un poquito más de contexto, y hay una estadística muy interesante que le quiero compartir, y es que se estima que aproximadamente por minutos existen entre 1000 y 1800 ciberataques, de los cuales aproximadamente entre 15 y 25 son efectivos, que si calculamos eso por día, nos lleva a una cifra interesante de unos 21.000 a 36.000 ataques que son efectivos. Y eso no solo incluye las empresas, también incluye el hogar. El ámbito familiar. Y Nelson es analista senior de gestión de identidades, o sea que conoce mucho esta parte de los ciberataques a nivel de empresa y de familia, gracias al Banco Santa Cruz. Y esto es interesante porque en el ámbito familiar, como en el ámbito empresarial, suceden muchas cosas. Cuando le aparecen estos SMS pidiendo, ¿verdad?, que expongan sus datos sensibles mediante usted se ha ganado algo. Eso vamos a hablar algo de eso, porque en estas 2 semanas ha habido muchos ataques de estos tipos de phishing, porque es phishing esto, y quiero hablar inmediatamente sobre esas amenazas más comunes, y una de ellas es el phishing, ¿verdad?, que puede afectar a los usuarios de la casa. Efectivamente el phishing ha ganado mucha popularidad quizás por todas las ramas que abarca lo que es el phishing. Y aprender a detectar phishing es fundamental para que podamos proteger nuestros hogares, pero ahí también dentro de esas amenazas no solo existe el phishing, también está el malware, están esos fraudes electrónicos a través del robo de información. También el ciberbullying, como lo conocemos hoy en día para los niños, incluso para las familias. Y hay un sinnúmero de amenazas que acechan, vamos a decir, a las familias y a los hogares, que si no nos protegemos de ellas, pues vamos a ser víctimas y vamos a formar parte de la estadística que comentamos al principio de esta conversación. Y acotando también estas amenazas, vemos los Wi-Fi también que son vulnerables. Y lo que estamos hablando, Milena, recientemente, las descargas de las aplicaciones no seguras.
Claro, y esos ciberataques también se vuelven cada vez más inteligentes, porque no es solamente la cantidad que tú mencionas, es también la calidad, la sofisticación con la que están atacando nuestros dispositivos, y estos dispositivos que se encuentran en manos realmente de todos los miembros de la familia, porque ahorita cualquier niño desde temprana edad se les da acceso de una u otra manera a un dispositivo móvil. Y también por últimas estadísticas estamos viendo que hay como 50 veces más cosas conectadas que personas conectadas, y ese acceso a la conectividad, a Internet of Things, ¿verdad? O sea, esa conectividad entre las cosas. ¿Qué medidas básicas de seguridad tú sugerías a nuestra audiencia que se pueden tomar para proteger este espacio tan vulnerable que es nuestro hogar? Claro que sí, es una pregunta muy interesante. Y sí, realmente hay muchas cosas que podemos hacer de manera sencilla, sin ser experto, vamos a decir, en la materia, para poder proteger nuestros hogares. Dentro de esas cosas están las recomendaciones que particularmente casi siempre se ofrecen con estos temas, que una de ellas es la actualización del firmware de los dispositivos que tenemos en casa. Muchas veces las personas adquieren dispositivos y nunca lo tocan. Lo compraron, lo conectan y así lo utilizan. Entonces, si ese dispositivo que un fabricante, eventualmente los fabricantes envían actualizaciones para temas de parchado de seguridad y otras mejoras dentro del dispositivo, muchas veces las personas no hacen eso. Y ese es el primer punto que deberíamos de tener cubierto. También dentro de esto vemos el tema de cambiar las configuraciones por defecto de los dispositivos. Que como mencionaba, compramos los dispositivos, muchas veces lo conectamos y entendemos que eso no hay que tocarlo nunca, pero no es así. Debemos de cambiar esas contraseñas que vienen por defecto. Si es posible y si el dispositivo lo permite, incluso cambiar el nombre de usuario que viene por defecto dentro de esa solución o herramienta. También para el tema de los dispositivos IoT conectados al hogar es muy importante, y es una recomendación muy buena, que es manejar una red independiente. Y para eso no se necesita mucho. Con los mismos dispositivos que nos ofrecen nuestros proveedores de servicio, nos dan muchas veces la facilidad de poder tener una o dos redes Wi-Fi, y se puede personalizar una red Wi-Fi para que todos esos dispositivos estén conectados por esa red y no se maneje ese tráfico por tu red privada, donde tú manejas ciertas informaciones quizás más confidenciales. Esas son algunas de las recomendaciones que ofrecemos. También el tema de desconfiar de la urgencia, como mencionaban hace un momento con el tema de los phishing. El tema de Zero Trust, literalmente no confiemos en nadie. Mira cómo desde las tiendas de Apple, desde la tienda de Google, se están subiendo aplicaciones que logran pasar los filtros de seguridad de esas compañías, de esas megas compañías, y al final terminan afectando al usuario. Claro. Y eso va muy de la mano con algo que comentabas de la complejidad, de qué tanto han mejorado los ciberatacantes. Hoy en día es muy fácil, incluso personas sin el conocimiento de un hacker, vamos a decirlo así, con la ayuda de las inteligencias artificiales, puede desarrollar malware, porque están ahí. También existen exploits públicos que las personas pueden utilizar para afectar los dispositivos que tenemos en casa. Sí, ese uso del Wi-Fi público sin autenticación, muchas veces hemos conversado en el programa también sobre los códigos QR, que el ser humano se ha vuelto tan reaccionando sin pensar a un código QR, que desde que ve un código usualmente toma la cámara del celular y la escanea sin analizar mucho cuál es la información que podría quedar detrás o cuál es el ambiente, el contexto. Y ciertamente este dispositivo en algún momento vuelve al hogar y se conectó otra vez a la red que tú mencionas. Así la medida de doble factor es importante también. Muy o sea, importante. El doble factor de autenticación, que eso lo ofrece todas las aplicaciones, por ejemplo, de mensajería como WhatsApp, y hay que activarlo. O sea, claro. O sea, para protegerse. No va a tener esa protección total, pero por lo menos te cuida del riesgo, ¿verdad? Por lo menos pon de tu parte, es lo importante, poner de su parte. Mira, hay algo que es vulnerable, que son los hijos. ¿Cómo podemos proteger esos hijos del contenido y los peligros en Internet? Es importante saberlo. Claro que sí. Bueno, realmente es un tema muy
muy vistoso y que se habla mucho hoy en día de cómo proteger a nuestros hijos de ese ambiente digital. Particularmente, creo que los niños hasta cierta edad no deberían de tener acceso a dispositivos electrónicos, ni tablets, ni celulares. ¿Cuál es la cierta edad? Aclara ese punto, por favor. Bueno, eso va a depender mucho a veces de los padres, pero yo entiendo que un niño de 5 años todavía no está preparado para un mundo digital como lo estamos viviendo hoy en día. Primero porque hay muchas cosas que aunque tú se le explique, aunque tú los orientes, no necesariamente la van a entender ni la van a aplicar. Pero para esto tenemos algunas herramientas que son aliadas nuestras y nos ayudan bastante con el tema de proteger a los niños, como son esas herramientas de control parental. Hay un sinnúmero en el mercado de herramientas que nos permiten controlar los tiempos de pantalla que pueden usar los niños. Las aplicaciones podemos monitorearla incluso en tiempo real. ¿Puedes mencionar alguna, por ejemplo, para que los amigos puedan buscarla luego, ¿verdad? Claro sí, somos sí. prácticos en este programa, nos gusta orientar al usuario. Claro sí, no, que nos están información. preguntando por lo Sí. Bueno, sí, realmente, por ejemplo, hay muchísimas, incluso gratuitas, que tienen ciertos features. Hay algunas que ya luego de pago te liberan otras bondades que traen, pero por ejemplo Google Family Link es una herramienta muy famosa dentro del tema de control parental. Kaspersky también tiene una herramienta muy buena que nos ayuda también a controlar todos esos accesos de los niños. Adicional también a las herramientas de control parental, podemos poner otros filtros de seguridad en nuestros hogares, como por ejemplo podemos configurar quizás un firewall. Hay firewall gratuitos a nivel de software que usted puede instalar en su casa y bloquear todas esas redes que ya están categorizadas como maliciosa o como contenido no adecuado para los niños. Se pueden bloquear también desde un firewall o también desde las herramientas de control parental. Interesante. Bueno. Y el uso yo agregaría como madre, ¿verdad? También el uso de cuentas dedicadas a consumo solamente de los niños. O sea, hacer esa distinción entre las cuentas que nosotros como adultos estamos consumiendo y las cuentas de los niños. Mira, ahí hay un tema de esas cuentas. También es otro programa prácticamente, porque las cuentas estas de que Happy Key, que sea de que de niños, hay que tener cuidado también. No, yo me refiero, por ejemplo, en YouTube, que tú tienes YouTube Kids y tú pero puedes por tener eso un mismo. acceso Claro. de usuario Sí, pero diferente. para que monitorear, hay que Claro, monitorear. siempre. Sí, porque que vienen cosas ahí que tú no, o sea, esos jueguitos, esos videos de Cuando sale la niños, publicidad. no solamente publicidad, sino los tipos de juego, los tipos de personajes que hay detrás de esos muñequitos en Happy Key y en otros Key también, porque tiene que ver con niños. No, el monitoreo, no hay aplicación que lo reemplaza, ¿verdad? No hay Claro, el aplicación que monitoreo reemplace importante, el humano, de los monitoreo padres, humano, claro. eso es importante, aparte de los Claro. software y La control parental. responsabilidad es suya. Claro. Mira, después de la pausa vamos a hablar sobre otros consejos prácticos, porque hablamos ya de lo que son, cómo podemos proteger a nuestros niños con contenido. Hablamos de control parental, educarlos también sobre el riesgo que implica compartir información personal y acompañarlos en el uso de las plataformas, como estamos hablando, de Happy Key, el otro, ¿verdad? Y juegos y redes. Parece que tú tenías una situación con No, Happy. sí, no, estoy enfocado en esa nada más. Sí, porque esa es la que yo, ¿verdad? Utilizo para mi hija, pero es un tema eso. Es un tema para otro programa, prácticamente, de orientación principalmente. La conversación en la casa es clave para que aprendan a usar el Internet de forma segura. Entonces vamos a hablar de consejos prácticos que tú darías para tener a un hogar digital más seguro. ¿Ok? Después Perfecto. de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. En un mundo conectado donde cada miembro de la familia tiene al menos un dispositivo conectado,
Estamos aquí hablando de ciberseguridad porque conversar de ciberseguridad ya es una necesidad, no es un lujo. Y en nuestro segmento orientado al usuario nos acompaña aquí en el estudio Nelson Mordan, analista senior en gestión de identidades del Banco Santa Cruz, quien nos apoya en la difusión de este segmento para ayudarnos a entender cómo proteger nuestros hogares. Y no solamente los hogares, no solamente los dispositivos, pero sobre todo lo más valioso que tenemos, nuestros niños y nuestras rutinas diarias que están enfrentando estas amenazas de ciberseguridad y de acceso digital que estamos viendo todos los días. En la primera parte de la conversación descubrimos cuáles son estas amenazas más comunes, conversamos un poquito sobre las medidas más simples que Nelson nos dio como tips para que podamos protegernos mejor. Y si ustedes se perdieron esta primera parte de la conversación, recuérdense que tenemos también la difusión por Spotify en la versión podcast que pueden escuchar a partir de lunes. Y volviendo a la conversación, Nelson, tenemos una pregunta que viene de alto interés para la audiencia, de cuáles son estos consejos prácticos que nos puedes dar en esta ocasión, no orientado a los niños o a las personas, sino cómo podemos tener este hogar digital. O sea, ya se está hablando de los smart homes. Las mismas personas están buscando cada vez tener más inteligencia en su hogar para automatizar procesos, para tener facilidad de control de distancia. ¿Cómo podemos volver este hogar digital realmente seguro? Bien, esa es una pregunta muy interesante que creo que nos interesa a todos saber esta información. Ya hemos mencionado algunos de esos consejos que se pueden dar de primera mano para proteger nuestro hogar y tener un hogar más seguro en este mundo digital. Como mencionaba al principio, una de las principales medidas que recomendaría es segmentar esa red Wi-Fi. Mi red privada Wi-Fi, que no sea la red en la que están mis dispositivos IoT ni mis invitados, que usen una red privada aparte. Otra cosa es activar ese doble factor de autenticación que mencionaba Guido hace un momento en todas las cuentas que nos lo permitan, que hoy en día casi todas las plataformas digitales nos permiten tener ese doble factor de autenticación como esa medida adicional, que aparte de mi credencial tengo que tener esa información para poder acceder a ese dispositivo o a esa cuenta. También una medida muy importante, y creo que en una que falla la mayoría de los usuarios, es tener credenciales diferentes en cada dispositivo y cada cuenta. ¿Por qué es necesario hacerlo de esa manera? Porque si se ve comprometido una cuenta de una red social, tus demás cuentas están a salvo. Pero si tú tienes la misma credencial y se compromete tu correo electrónico, pues van a tener acceso a todo. Y es importante eso. También el tema de usar contraseñas robustas, contraseñas que cumplan como mínimo con 10 caracteres alfanuméricos y que tengan también símbolos, vamos a decir. Que no sean de 1 a 8. Exacto, no una contraseña de que mi contraseña es seguro, 1, 2, 3, no. O el nombre del perro, ¿verdad? O a veces lo de un animal. Importante eso, no necesariamente, o sea, no usar datos personales para la contraseña. Eso es muy importante porque sabemos que dentro de los ataques más comunes también está el tema de social, ingeniería social, que hablando con las personas te sacan información y a través de eso pueden construir una credencial de alguna de tus cuentas para intentar hackearte o robar tus informaciones. Otro consejo que puedo dar, ya relacionado más a la parte de compra en línea también, para proteger sus datos personales y proteger su identidad digital. No usar su tarjeta de crédito o débito en todos lados. Hoy en día cuando navegamos hay un HTTP arriba con una S. Si no tiene esa S es porque ese lugar no es necesariamente seguro, no tiene unos certificados que autentiquen, vamos a decir, ese lugar, y la data viajaría en claro. Mientras que si es HTTPS la data viaja cifrada y es una capa adicional de protección ahí para poder también proteger esos datos. Ahora por suerte son los mismos navegadores que emiten ese mensaje de alerta que si falta la S, si falta el certificado SSL, ya emiten como que ¿estás seguro que quieres seguir la navegación? Sí, y hablando un poquito de estas prácticas, hay otra de los vínculos por SMS. Claro que sí. Que se suscitó ahora unos ataques de que tienen que ver con el mismo phishing. Entonces, para que
las personas no le den a todos los vínculos que vean ahí, ya sea por correo electrónico, SMS, que es mensajería. Para ganarse el carro. Sí, para ganarse algo. Siempre incentiva a la gente que usted ganó algo. O como dice el chiste de los $1 millón en Australia. Usted se ganó la lotería en Australia, que nunca Sí. jugaba. Yo he viajado a Australia. ¿Usted ha jugado lotería? No. No. Pero la curiosidad mató, ¿verdad? Bueno, La curiosidad mató, sí, porque la gente es curiosa. Entonces no sea curioso, cero trust. Sea curioso, pero no confíe, No confíe, porque la exacto. curiosidad No confíe, es buena, exacto. No, pero sí, no pero confíe. no, con todo esos vínculos no es bueno, no. Si usted desconoce ese vínculo, ahí no hay curiosidad. No. O Pero sea, conoce ese no. remitente. No. Dígale que no. Curiosidad Exacto, sin dígale que no. confianza. Mira, Nelson, otra pregunta interesante, ya entrando en la parte final de este interesante conversatorio, y que esperamos que es así, que la audiencia que tiene hijos y tiene familia, que son todas, que nos escuchan, hayan captado el mensaje de orientación para que tomen las medidas del lugar, y principalmente preventivas. El mensaje principal a la familia sobre la ciberseguridad. Claro que sí. Yo creo que, como decían ahorita, la seguridad ya no es una cuestión de moda. Ya la seguridad es una necesidad, tanto en el hogar como en el ámbito corporativo. Creo que en las familias se debe promover la capacitación en temas de seguridad básicos, por lo menos para que puedan tener un hogar seguro y que puedan proteger sobre todo nuestra identidad digital. Cada uno de nosotros, cada huella que dejamos en el internet está ahí. Si lo hacemos de manera consciente y de manera segura y basándonos en los principios de seguridad mínimo, vamos a decir, pues de esa forma vamos a asegurar tener una casa o un hogar seguro a través de los mecanismos que ya mencionamos, y también vamos a proteger nuestra identidad digital para evitar el robo de identidades y que estén creando contenido o cuentas falsas con nuestras identidades digitales. Bueno, darle las gracias a Nelson Muchas Morlán gracias, Nelson, por estar con nosotros, ¿verdad? Y a Banco Santa Cruz por traer este tema tan interesante en nuestro espacio para la audiencia. Así que la próxima semana, gracias primero a Nelson y gracias al Banco Santa Cruz, y la próxima semana tenemos interesantes temas Gracias a Del ustedes mundo por de la invitación. El mundo tecnología, la exacto. inteligencia artificial. bueno, con un volvemos toque a ver otra vez, inteligencia artificial, con un con un inteligencia toque artificial, ¿verdad? de ciencia ficción. Exacto, siempre va a haber un toque de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Y de otros temas interesantes. Así que gracias por la audiencia de cada semana, a todos los amigos que nos vieron por los diferentes medios, nos vieron y nos escucharon por los diferentes medios. Así que tenemos una expectativa ya para la otra semana con otro tema interesante. Así que síganos en nuestros canales digitales para que se entere de muchas cosas interesantes. Así que nos vemos, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.